Vamos a comenzar con este segundo bloque, que es una instancia muy especial porque está hecha pensada en ustedes. Bueno, todo está hecho pensado en ustedes, pero este espacio tiene la particularidad que lo pensamos en que les pudiera servir a ustedes de apoyo también para el proceso de la titulación, ¿ya? Y hoy también vamos a agradecer a alumnis, es decir, ya periodistas titulados, algo que a ustedes les va a pasar ya de cara al segundo semestre, que hoy día vienen a compartir sus experiencias de proyecto de título. Entonces, la idea acá es que se genere esa instancia de diálogo. ¿Cómo vamos a proceder? Ellos van a exponer, la profesora los va a presentar, y después de eso vamos a conformar grupos de trabajo, acá mismo. Nos vamos a sentar en círculo por grupos, 3 grupos, y cada uno de ellos va a moderar estos grupos. En base a una pauta se va a generar una conversación y después de eso ellos van a levantar resultados finales de lo que se habló, ¿ya? Esta participación es súper importante. Yo quiero reiterar que estamos en el marco de una clase, hemos trasladado la clase para acá, ya esto no es un evento, sí lo es, por supuesto, por la magnitud, pero es una clase y como toda clase tiene asistencia, ¿ya? Por supuesto es fundamental para cumplir, ¿no es cierto?, con el taller 2. Así es que muy bien, vamos a presentarlos en honor al tiempo, agradecerles por supuesto también su presencia. Gracias, Tere. Me sumo a tus palabras de agradecimiento por la participación de nuestros colegas, porque ya son colegas. Y quería agregar algo más. Muchas gracias. La pauta del ejercicio del taller decía que ustedes podrían escoger algunos de los temas de investigación que acá se presentan. Es decir, no solo los del primer bloque, sino si les interesan estas investigaciones que van a presentar ahora, también la pueden tomar como referencia ya, para que lo tengan en cuenta. Entonces, a continuación, yo voy a presentar a los próximos expositores muy brevemente, ¿ya? Vamos a comenzar con Nicolás Zamorano Allen, periodista y sanvicentino. Actualmente es productor y director del documental Leliquelén Ñuquelafquén, que fue parte de su proyecto de título. Ahí nos va a comentar un poco sobre este proceso. Ayudante académico de la Escuela de Periodismo, periodista de la Asociación de Cerveceros Independientes de Chile y freelance que está desarrollando actualmente trabajos de periodismo de investigación con enfoques en problemáticas socioambientales e indígenas. Seguimos después con la presentación de Paloma del Valle, egresada de periodismo UNAP también el año pasado. Muy interesada en la comunicación estratégica, pero también en la pedagogía. Esta pasión la va a desarrollar próximamente. Fue durante la carrera ayudante del ramo Técnicas Narrativas y realizó su proyecto de título en formato audiovisual. Especialmente fue una docuserie de 3 capítulos sobre el uso de redes sociales como medio informativo junto a su compañera Rafaela Mella. También nos va a presentar un poco acá detalles de esta serie documental. Y por último tenemos a Joaquín Yáñez Crisóstomo, que egresó de periodismo este año, en enero, también interesado por la comunicación corporativa. En estos momentos está trabajando en un proyecto con el Cuerpo de Bomberos de Maipú. Es apasionado de la música y la radio. Trabajó para el programa En el Estudio de la radio online Goodstock y también para el medio digital Rock Legacy, donde escribió varias crónicas sobre conciertos de rock. También formó parte del Centro de Estudiantes. Todavía estoy en el cargo. Ah, todavía, ya. Todavía está en el cargo como parte del Centro de Alumnos. Ya, muy bien. Y su proyecto de título fue un podcast de 3 capítulos, Algo más que música, que realizó junto a su colega Damián Arias, donde analizan las transformaciones de la industria de la música en los últimos 30 años. Y es también lo que nos va a presentar acá. Entonces, sin más, le doy la palabra a Nicolás para que nos cuente un poco sobre su proyecto. Muy buenos días aún. No, buenos días a todas, todes, todas presentes, claro. Tal como mencionaba la profesora Nadia, mi proyecto de investigación fue la visibilización
de la recuperación territorial de la comunidad mapuche Lafkenche Pascual Colicheo ante los medios de comunicación hegemónicos, el Estado chileno y las empresas forestales transnacionales. Un nombre bastante largo para una problemática de análisis discursiva que vamos a pasar a desarrollar, y pongo principalmente... ¿Se ven las pantallas? Ah, ya. Paso a comentarles que pongo a mis compañeros de trabajo con quienes realicé mi desarrollo de proyecto de título y también posterior trabajo que estamos llevando adelante, porque somos un equipo el cual nos conformamos para desarrollar este trabajo. Sin embargo, se ha consagrado en diferentes líneas con otras instituciones también dentro del ámbito universitario que voy a pasar a destacar a continuación. Ellos son Felipe Guerrero, Matías Fierro, el profesor Francisco Velázquez y Francisco Ruiz de Gamboa, que son parte fundamental también del desarrollo profesional que está teniendo esta temática. Dicho eso, como antecedente general de nuestro proyecto de investigación, tomamos un hecho noticioso del 9 de julio del 2021 en la localidad, en el espacio donde nosotros íbamos a trabajar, que esta fue la comuna Carahue, en la región de la Araucanía, que hubo un asesinato en Huaychafe de la coordinadora Arauco-Mayeco en el Fundo Santa Ana, Tres Palos, sector de Coicoy, en Carahue. Nosotros teníamos ese antecedente donde íbamos a trabajar en el espacio. ¿Y por qué es importante este hecho? Porque ocurre en un proceso de recuperación territorial y se genera una disputa dentro de las tres comunidades, que era la de Coicoy, que era la Pascual Colicheo, que está en este caso, donde nosotros poníamos principalmente el eje de investigación. Para el desarrollo de la investigación nosotros tomamos un problema de investigación que era el proceso de invisibilización de la recuperación territorial que existía en el territorio, bien digo, ante los medios de comunicación hegemónicos. ¿Y qué hicimos acá nosotros? ¿En qué nos quisimos enfocar principalmente? Fue en el análisis discursivo que estaba llevando adelante los medios de comunicación, cómo estaban tratando y por qué también los medios no tenían la capacidad de poder estar en el espacio reporteando, contando las historias que eran invisibilizadas. Nosotros vimos como ese problema de investigación la invisibilización, y como objetivo general del proyecto de investigación apuntamos a visibilizar ese mismo proceso de recuperación territorial de la comunidad mapuche Lafkenche, como un acto también de contrainformación y lucha de poder. Como bien les decía, nosotros hicimos una discusión, no se nota, estoy viendo acá, una discusión bibliográfica en torno a análisis discursivo de Theo van Dijk, principalmente, donde pusimos en tensión cómo los medios tradicionales cubrieron el hecho del asesinato. Pudimos ver que una de las primeras portadas del Diario Austral, que fue el día sábado, el hecho ocurre un día viernes. El sábado se publica en diario y ponen que el hijo de la CAM, del líder de la CAM, había sido fallecido en enfrentamiento, cosa que es falso. A la hora después se evidenció que había sido otro miembro, un huaychafe de la CAM, que era Pablo Marchant, y esto se fue replicando a través de los medios. Entonces nosotros quisimos tratar cómo fue el hecho desde un comienzo, cómo lo aborda la prensa, cómo se genera ese vínculo de poder. La fuente, nosotros entrevistamos cuando estuvimos en Temuco al editor general del Diario Austral y su fuente principal era una fuente policial. Nunca se confirmó, nunca se estuvo en territorio. ¿Por qué no estaban? Porque no podían simplemente entrar. Y a través de eso nosotros fuimos viendo el desarrollo periodístico y discursivo que ocurrió en los siguientes días posteriores al hecho en el territorio. Podemos ver polémica que siempre se abordaba desde un punto de vista de que miembros de la CAM estaban armados, que había muchos enfrentamientos dentro del territorio, y nos enfocamos principalmente en el análisis discursivo. ¿Y por qué este hito es sumamente importante? Porque, como les decía, ocurre en el territorio y marca un hito relevante dentro de las comunidades. En este caso, cuando nosotros quisimos abordar el problema de la comunidad mapuche Lafkenche, ellos están en un proceso de recuperación territorial y necesitaban, ante el Estado de Chile, en un proceso judicial, acreditar que su lucha no es contemporánea, sino más bien tiene muchos siglos de antigüedad. Esto se basa en un título de merced que ellos tenían, por cierto, pero la CONADI, que es lo encargado de poder llevar adelante un trámite de devolución de tierra, lo estipulaba solamente en el 2016. Entonces nosotros, frente a esa necesidad, fuimos al territorio, elaboramos un proyecto de investigación, pero utilizamos herramientas del periodismo de investigación sumado a herramientas, bien digo, de las ciencias sociales. Ocupamos metodología de investigación, acción participativa, en donde nosotros evidentemente no fuimos quienes contamos la historia. Conocimos personajes como Rosamel Buenhumán, que fue violado, sus derechos humanos fueron violados durante la dictadura, fue uno de los dirigentes
más importantes dentro del territorio, pudimos a través de ellos empezar a reconstruir la historia, a ver cómo se contaba la historia desde esta otra perspectiva en esta lucha de poder que veíamos anteriormente que se daba en cuanto al análisis discursivo, y frente a eso nosotros solamente presentamos 3 elementos, que era una línea de tiempo, presentamos una cartografía que fuimos desarrollando, un mapa cartográfico, y entrevistas dentro del espacio. Nosotros solamente fuimos facilitadores de herramientas periodísticas para que ellos pudieran construir la historia. Cuestión diferente también que sitúa al investigador propiamente tal, que va con su desarrollo, realiza las entrevistas, se va y no tiene ningún vínculo. Acá nosotros utilizamos herramientas en ese sentido de la antropología, de la sociología, lo cual nos permitió generar un proyecto audiovisual con mis compañeros y con Francisco Velázquez, en este caso el profesor, para poder sacar 2 principalmente contenidos periodísticos. Uno de estos apunta, ahí pueden ver a integrantes de la comunidad que estaban evidentemente llevando adelante, construyendo el mapa, contando su historia respecto al territorio. Y acá podemos ver un formato de salida que fue principalmente un medio de comunicación transmedial. Quisimos buscar elementos del fotoperiodismo, quisimos buscar herramientas de la crónica, herramientas del periodismo de investigación para contar, y de esto surge el Iqueleño Quelafquén, que es un portal que está en constante desarrollo actualmente, que estamos trabajando con la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, con parte del doctorado también Pablo Marimán, en procesos de investigación. ¿Y esto por qué lo pongo en cuestión? Que también se llevó adelante en el documental, principalmente por hechos judiciales que se están llevando en el territorio. Hay una problemática hoy en día que tiene la comunidad entre las cuerdas, bien digo, por motivos de que el Estado de Chile no está, en ese sentido, aceptando la historia que ellos están presentando. Entonces, la devolución que nosotros tuvimos con este trabajo desarrollado principalmente apunta a una recopilación histórica, a una recopilación de memoria, lo cual están utilizando hoy en día investigadores e investigadoras, académicos y académicas del doctorado de antropología, en el equipo principalmente del CES, de Centro de Estudios Interculturales, para poder levantar un informe antropológico para poder presentarlo como defensa en el desarrollo judicial que está llevando con el Estado de Chile para poder tener acceso al desarrollo de esas tierras. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, ¿simplemente nuestro trabajo ha resultado para un proyecto de título? Evidentemente no. Nuestra intención fue desarrollar esta temática para poder titularnos como periodistas. Evidentemente no. Nuestro trabajo sigue desarrollándose en ese sentido. Es más, en septiembre del año pasado pudimos hacer el preestreno del documental en la Universidad Católica de Temuco, con comunidades, con miembros de la CAM que habían, por supuesto, con gente de antropología, de sociología de la Universidad Católica de Temuco, con cuales nosotros hemos estado llevando adelante hoy en día trabajo coordinado y futuras proyecciones también de lo que se puede hacer en el territorio, entendiendo de que los elementos que ellos justamente carecen, que van desde el periodismo de investigación, son los cuales nosotros hemos podido llevar adelante, y que también hace una mixtura de la forma también en cómo nosotros nos planteamos al momento de reportear. ¿Vamos solamente a buscar una fuente o vamos a construir, a entregar herramientas que contribuyan en esa historia contada por parte de las fuentes? Creo que eso es sumamente importante porque también pone en sí la tarea de cómo contamos historia, de cómo reformulamos también las maneras de contar periodismo y cómo también articulamos con otros espacios para que tenga un desarrollo mucho más acabado, que se le haga desde distintas aristas y sea concatenado también con otras disciplinas. Por último, hay una imagen del desarrollo del documental, imagen ahí en primera plana, al fondo sale Pablo Marimán, el doctor Pablo Marimán, en la Escuela de Antropología, estuvo el director de la Escuela, Claudio Breutmann, en ese sentido también en el proceso de este lanzamiento, Francisco Velázquez, la imagen, e integrantes de la comunidad, miembros de la CAM, de diversas organizaciones territoriales dentro del espacio y estudiantes también de las carreras de antropología, sociología. Y eso les puedo decir de momento con lo que ha sido el trabajo, que tiene un impacto, tiene una trayectoria, se está trabajando.
Y si nos preguntamos cómo fue el proceso de investigación, la determinación, no nos equivocamos al momento de hacer la lectura de los problemas, de la pregunta de investigación, del objetivo general, lo cual nos ha llevado hoy en día a ya estar entregando insumos audiovisuales e históricos y de memoria que sirven también para una lucha mucho más allá que nosotros teníamos en un comienzo, que era simplemente titularnos, ser periodistas. Y claro, que hoy en día estamos trabajando coordinadamente como con los espacios y los espacios territoriales y los entes encargados allá en Temuco. Así que eso les puedo contar de lo que ha sido mi proceso de investigación. Ha sido de largo aliento, de mucha lectura, mucho estudio, mucha reflexión, bastante teoría, lo cual se ha visto traducido también en noches enteras bajo la lluvia, bajo un bosque, grabando lluvias torrenciales, entrevistando, recorriendo 25 kilómetros diarios para poder llegar a entrevistar ciertas fuentes, a entrevistar huaychafes en espacios territoriales en los cuales están siendo hoy en día recuperados con quema de pino, con quema de eucalipto, entre otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por compartirnos parte de este proceso que sobrepasó título, porque un año después todavía continúan trabajando el mismo tema, están aportando a la comunidad en una causa social y bueno, esa es la idea, que el proyecto de título no sea un mero trámite, sino que despierte la pasión por narrar historias, por contribuir a la comunidad y especialmente partiste al inicio contándonos la metodología, en este caso metodología de acción, participación, investigación y otras más, y que pudieron narrar en distintos formatos, ¿ya? Después en los grupos de trabajo seguramente te van a hacer más preguntas sobre esto. Seguimos entonces en este momento con la presentación de Paloma del Valle sobre su proyecto. Muchas gracias. Creo que es buenos días todavía. Sí, buenos días. Mi nombre es Paloma del Valle y yo les voy a hablar sobre mi proyecto que estaba más enfocado sobre el aumento del uso de redes sociales como medio informativo. Nosotros para plantear esta problemática tuvimos en consideración muchos factores que estaban ocurriendo en Chile, tanto a nivel de sociedad como también a nivel de las comunicaciones, como es la llegada de las tecnologías a Chile, la pandemia de COVID-19, que fue un factor muy importante, la instauración y el incremento del uso de redes sociales y la jerarquización de la información que se estaba dando en los medios tradicionales en el momento. Con todo esto nosotros llegamos, como dije anteriormente, al aumento del uso de las redes sociales como medio informativo, de los cuales salieron diversos temas que iban afectando a nuestra investigación a medida que nosotros íbamos avanzando. En primer lugar, tenemos el consumo de medios tradicionales en Chile, que si bien a día de hoy todavía hay un uso de medios tradicionales, ha ido disminuyendo con el pasar de los años. Como se puede ver aquí en esta gráfica que tenemos, en el año 2020 el uso de canales de televisión abierta es de un 71% y al mismo tiempo, el uso de redes sociales en el mismo año también es de un 70%, lo cual demuestra que las redes sociales han ido aumentando también su uso, no solo como un medio de entretención, sino que también como un medio informativo. Y claramente esto se ve aumentado por el uso, por la cuarentena. La cuarentena fue un factor importante para que las redes sociales fueran aumentando también su uso. En segundo lugar, tenemos un nuevo paradigma en los cambios de consumo en los medios de comunicación y en las nuevas generaciones. Para nosotros abordar este tema nos centramos en Marshall McLuhan, que todos ya deben conocerlo a esta altura, y en su teoría el medio es el mensaje. ¿Por qué? Porque las redes sociales, si bien entregan información, la información que se entrega es súper jerarquizada a las preferencias de cada una de las personas y es muy personalizada, a diferencia de cómo es en los medios tradicionales, que si bien la información se entrega jerarquizada, va más enfocada en la... A ver, ¿cómo lo explico? en los intereses de cada uno de los medios que entregan esta información. En cambio, en las redes sociales esto no ocurre. Si bien los medios están formando parte de las redes sociales, aún así la información que le llega a cada uno de ustedes es distinta. Por ejemplo, la información que le llega a ella puede ser, no sé, de la guerra de Irán en este momento, y la información que le llega al chico que está allá puede ser del caso de las monjas en Ñuñoa, por ejemplo, por dar un ejemplo muy amplio.
¿Qué genera esto? Que las personas busquen rapidez en la información e instantaneidad, algo que los medios tradicionales todavía no llegan totalmente a superar. A su vez, esto también genera cambios en los hábitos de consumo, en la rapidez y en la plenitud de la información. Finalmente, tenemos la evolución de la cohesión social. En un momento con mi compañera, que yo trabajé con Rafaela Mella, no sé si lo había comentado, parece que no, hablábamos de disminución de cohesión social. Y a medida que empezamos a investigar y empezamos a hablar con cada una de nuestras fuentes, nos dimos cuenta de que esta disminución no era real y que realmente lo que estaba pasando fue un traslado de esta cohesión social al nuevo espacio digital, que está instalado principalmente por las redes sociales. Y si bien genera una disminución en la afinidad física y en el quiebre de costumbres cotidianas, abre nuevas atmósferas en las que nosotros interactuamos de forma constante y súper instantáneo, que es lo más fundamental para toda nuestra investigación. Aquí yo le quiero compartir con ustedes nuestro proceso de preparación, que en el fondo fue después de la etapa PASE, en el cual nosotros hacíamos la revisión de un plan, hicimos entrevistas, teníamos reuniones semanales con nuestro profesor guía, hasta pasar a la edición y creación de lo que es nuestro reportaje audiovisual. Bueno, en realidad es una docuserie. Y hablando de lo mismo, aquí tenemos mi formato audiovisual, que es una docuserie de 3 capítulos que se llama La pantalla de la información. Dura 27 minutos y se divide en 3 capítulos. El primero es Chile y los medios de comunicación contemporáneos, el segundo es las redes sociales y los medios informativos, y la tercera es la integración del periodismo en el espacio público digital. Nuestro público objetivo fue muy amplio para poder hacer esta docuserie. ¿Por qué? Porque nosotras queríamos, en el fondo, que esta docuserie no llegara solo a las personas que están interesadas en las redes sociales, sino que también a acudir un poco a la nostalgia de las generaciones más antiguas, como puede ser la generación X o los baby boomers, y poder llegar también a que ellos, a pesar de que no son parte de la transformación en sí, sí visualizan mucho cómo se da este cambio. Bueno, nuestra referencia fue el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales. Si es que no lo han visto, véanlo, es muy interesante. Y eso principalmente, bueno, un poco de las fuentes que nosotros utilizamos. Tenemos a Pablo Laplace, que en algún momento fue profesor de la universidad, también fue director de periodismo. A Macarena Pizarro, a Sebastián Mesa, que es un sociólogo experto en redes sociales, a Carlos Zárate, que es periodista de Canal 13, a Hermógenes Carril, que también fue profesor de la universidad, a Pablo Bustos, que es editor de redes sociales de Canal 13, y a Génesis Villar, que es periodista digital de TVN. Así que eso sería todo, y aquí tengo un código QR donde pueden acceder a la docuserie, si es que a alguno le interesa verla. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Paloma, por compartir tu proceso. Hay varios interesados en ver la docuserie, al parecer. Ojalá que la puedan mirar y la puedan tomar como fuente de inspiración para sus procesos. Pasamos entonces a la última presentación del proyecto de Joaquín Ñáñez junto a su colega Damián Arias. Es un podcast, estamos cambiando de formato, así que acá vamos a tener todos los detalles y después las preguntas. Bueno, primero, buenos días, todavía faltan 5 minutos para 12. Claro, bueno, nuestro proyecto se llamó Algo Más que Música, fue un podcast, está publicado en Spotify. Y lo que tratábamos nosotros, nuestra problemática, era mostrar la transformación, digamos, un poco de lo que hablaba Paloma, de esto de las redes sociales, el mundo digital, pero lo enfocamos en la industria de la música, que era bueno, lo que nos gustaba a nosotros, lo que nos apasiona. Y entonces decidimos mostrar cómo la industria de la música se ha tenido que ir adaptando a estos cambios en todo lo que tiene que ir desde, por ejemplo, desde antes del formato físico, hoy día a plataformas como Spotify, como Tidal, a adaptarse a redes sociales. Muchas de las canciones que hoy día, por ejemplo, están en los puestos más altos del ranking Billboard,
salen o son canciones que son trends en TikTok, en Instagram. Entonces finalmente está como todo muy relacionado, esta línea está muy difusa y hoy día está como muy mezclado todo. Y esa fue la problemática que nosotros quisimos abarcar. Bueno, ahí está un poco la justificación del formato de por qué un podcast. Porque, bueno, estábamos hablando de música y entendíamos que la radio ha sido este pilar fundamental dentro de lo que tiene que ver con la música. O sea, van de la mano desde siempre, de los 100 años que tiene la radio. La música ha estado siempre presente. Entonces, por lo mismo, nosotros como anécdota, habíamos pensado en hacer primero una especie como de docuserie como hizo Paloma, pero por recomendación de la comisión en la etapa base nos dijeron que era mucho mejor un podcast y lo entendimos, lo tomamos también y estábamos mucho más familiarizados también con el formato. Entonces se nos hizo muy, muy simple en ese sentido. Bueno, el público objetivo, esa foto la eligió Damiana, fue jóvenes músicos, entusiastas que buscaban profesionalizar su carrera musical. Queríamos que este podcast, como estaba enfocado en estrategias de redes sociales para la música, en cómo profesionalizar y llevar y empezar a finalmente a monetizar esta música y cómo posicionarse profesionalmente con la música, lo llevamos a jóvenes que entendieran que entendieran primero cómo utilizar las redes sociales, que entendieran aspectos. Les dimos en el podcast también tips y conversamos con gente que tenía que ver con marketing digital, con industria de la música, con el funcionamiento propio, con productores musicales, con ingenieros en sonido, con periodistas especialistas en ¿cómo se llama? En marketing digital, en la música. Específicamente esa fue Verónica. La Vero es periodista, escribió un libro que se llama No leas este libro si para ti la música es un hobby. Y donde, bueno, básicamente utilizamos lo que estaba en ese libro para hablar con ella en el capítulo 1. Hablábamos primero, decíamos, una pequeña charla introductoria de actualidad. Esto es un poco la estructura del programa. Hablábamos de noticias actuales de música, conversábamos un poco porque el desafío de hacer un podcast es que también tenemos que salirnos de la típica entrevista radial de yo me siento aquí, por ejemplo, y entrevisto al Nico y empezamos a conversar de música, pero tenemos la pura entrevista y eso es muy formato radio tradicional. Entonces se sale del formato de podcast y hay que darle una vuelta de tuerca. No es llegar y hacer un podcast, nos sentamos a conversar, sino que tienen que familiarizarse con el formato. Y ahí, bueno, hicimos este pequeño bloque de conversación y después ya el segundo bloque con la conversación con los invitados que teníamos. Bueno, ahí están los invitados. Está Verónica, luego al lado de Verónica está Christopher, que él es vocalista de una banda que se llama Novio, que es una banda emergente que tiene hartos seguidores en redes sociales, tiene alrededor de 100.000 seguidores entre TikTok y Spotify, entre TikTok y Instagram, perdón. Está Hernán Rojas, que bueno, reconocido productor musical, él ya lleva más tiempo, trabajó en los años 70, estuvo en Los Ángeles y trabajó con artistas como Santana, como Prince, como Frank Zappa, con Fleetwood Mac, etc. Y él se encargó de grabarlos, entonces nos tocó toda esa parte como antigua y un poco desde el fanatismo, ¿no? de una persona que trabajó con toda esa gente que uno admira y que ha escuchado toda la vida. Y bueno, el otro es el Cote Fonseca, que es el baterista de Lucibel, de Dragma, trabajó, bueno, tiene los hermanos Fonseca, la banda de Kirusa. Así es que sí, así es que, bueno, conversamos con ellos. Y, bueno, eso fue el formato. Algo, eso sí, antes de cerrar, que me pareció súper importante, que lo dijeron los chiquillos antes, súper importante definir la pregunta de investigación, que lo mencionó Nico. Eso es súper importante, yo creo, tener claro cuál es la pregunta de investigación, porque si no tenemos la pregunta de investigación clara desde el principio, no sabemos bien qué vamos a investigar y nos podemos ir para cualquier lado. Entonces, teniendo la pregunta de investigación clara y sabiendo qué es lo que queremos realmente abarcar en nuestra tesis o en nuestro proyecto de título, vamos a tener gran parte del camino ya como pavimentado y tenemos tierra derecha. Y lo otro, definir la metodología, que también es súper importante.
Eso, muchas gracias.